ahorita que escuchaba el testimonio, bueno, la plática, el testimonio que nos dio Mimi acerca de esta mujercita, no dejaba de pensar en la última vez que estuve con ustedes hace como 20 días, creo, acerca del ataque hacia las familias, ¿no? Yo creo que eso es un tema muy, muy, muy importante, hermanos, que tenemos que estar checando, porque de una o de otra manera el enemigo de nuestras almas está atacando a las familias. No es un juego realmente, hermanos. Hace 20 días les repito que yo les estuve compartiendo, reforcé la prédica, no sé si se dieron cuenta varios. Al día siguiente, el lunes, en el Canal 4 daban una noticia acerca del daño, ¿no?, que está causando el Internet, y la publiqué ahí en el muro para reforzar la prédica del día anterior. En esta semana, como que hacía yo oídos sordos hacia lo que me platicaba mi hijo Daniel, de lo que está sucediendo en Asia, en Europa, en África, Asia y África, ¿no? Creo que eran en Irak, ¿no, Daniel? Recuérdame. En Irak, ¿sí? Están viendo la sociedad está viendo que se legalice el matrimonio entre niños y el matrimonio entre hombres y mascotas, imagínense. O sea, está tremendo el asunto, ¿no? Es un daño, ¿no? Daniel me platicaba, lo leía él en el internet, y me decía, ahorita se lo paso, papá, pero yo entre haciendo otras cosas y no, yo me resistía porque me da coraje, ¿no? Me da coraje y vean, este asunto es tremendo, ¿no? Esto que está sucediendo o que puede suceder, hermanos, porque están tratando de que esto suceda en esos países, ¿sí? Y ya no solo nos quedaba la zoofilia, ¿no?, si alguien ha escuchado de esto, sino que ahora es casarme con mi animal que tanto amo, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? Y en base a esto yo pensé que ya había terminado el tema. No voy a hablar de sexo, hermanos, no se asusten. Sí, ya lo que tuve que decir lo dije la vez pasada. Si alguien quiere comprar el disco, porque voy a continuar, ¿no? Hoy hay 2 puntos que quiero tratar nada más, que lo que es los videojuegos y las amistades. Por eso pedí que los adolescentes no se subieran. Pero son también razones por las cuales el enemigo está usando para destruir a las familias. ¿Sí? Yo les comenté que de los temas que traté les voy a leer esto. En los últimos años hemos visto cómo las familias son constantemente atacadas por una cultura que las desvaloriza, por una sociedad materialista y de consumo que deja poco espacio para establecer relaciones profundas, por proyectos de ley que devalúan el matrimonio, que ofrecen facilidades al divorcio y que atentan contra la vida al promover el aborto. En fin, la familia es atacada de diferentes maneras, y aún por aquellos que deberían velar por la integridad de las familias, ¿no? Llámense gobiernos, sociedades, no sé, tanto que hay, y les toqué estos temas, ¿no? Por las filosofías, las corrientes que se mueven hoy en día, por legislaciones actuales o leyes, por una cultura que promueve el divorcio y la unión libre. Les platicaba yo que por una avenida que yo paso casi de continuo, está todo tapizada la avenida ahí con letreros que dicen divorcios express, ¿no? 600 pesos. Sí, entonces todo esto promueve, ¿no?, la destrucción de las familias, las presiones sociales y laborales y los medios de comunicación, e hice énfasis en el internet y un poco acerca de la televisión. Antes se creía que la televisión estaba acaparando toda la atención, ¿no?, de la sociedad, pero yo creo que ahorita está haciendo la internet, ¿no? Ese medio está ya, si no conozco un estudio ahorita, pero yo creo que ya está arriba de la televisión, ¿no? En estos días también me enteraba yo acerca de
de que ya el gobierno está repartiendo televisiones, plasmas, ¿no? A través de los programas sociales, de las lecherías, y ahí yo me preguntaba, bueno, o sea, es que a fuerza nos quieren tener con televisión, o sea, nos quieren tener ahí capturados en una televisión, está dando pantallas, ¿no? A aquellos que van a las lecherías y a otros programas, ¿no? Sociales, les están regalando su pantalla. ¿Por qué? Con el pretexto del apagón que se viene de no sé qué cosa, ¿no? De la televisión analógica, digital, y entonces ya les están preparando los hogares, nos están preparando, ¿no? En algún momento, pero ya ahí es responsabilidad de cada uno. Entonces vemos ya cómo todas estas cosas están influenciando demasiado en nuestras familias. Nuestras familias están sufriendo estos ataques, hermanos. Estos ataques y hoy voy a ver brevemente acerca de los videojuegos, ¿no? Está demostrado que los videojuegos pueden ser nocivos para la salud de los niños. Dentro de sus efectos destacan la adicción a los mismos juegos, estimulan actitudes violentas que afectan las actividades cotidianas, propician la falta de atención y fomentan el aislamiento. Todo esto, si nosotros no tenemos la vigilancia adecuada con nuestros hijos y aún mayores, yo he visto a mayores, sinceramente, ¿sí? Van en el metro, yo utilizo mucho el transporte público y van en el metro, en los micros, y la otra vez me puse a hacer ahí una estadística rápida en un vagón del metro y conté cerca hasta eso no venía muy lleno, de 40 a 60 usuarios, y de esos de 40 a 60 usuarios, más de la mitad llevaban los audífonos, iban jugando, iban viendo películas, entonces todo eso ya está repercutiendo tremendamente, ¿no? En un micro que me subí también pude contar de más de la mitad de los pasajeros van con audífonos, van viendo películas, o sea, ya todo esto ya nos está rebasando, y si nosotros como creyentes no tenemos la vigilancia adecuada, hermanos, aún como mayores, hemos hablado acerca del peligro que corren nuestros niños, nuestros jóvenes, pero aún nosotros como adultos. En el trabajo se ríen de mí porque todos sacan sus mejores teléfonos y yo traigo hermanos, únicamente para hablar. La otra vez un jovencito de 15, 16 años, los llamados cerillos, se empezó a reír, ¡ay, su teléfono! Le digo, pues es que es para lo único que me sirve, le digo, y eso lo uso cuando me habla mi esposa y los pastores, pero de ahí en fuera, sí, y eso porque me lo regaló Chucho cuando me llamaron al ministerio y me dijo, lo vas a necesitar, si no, yo no lo traería. Sinceramente no, mi esposa sabe que en el trabajo que si hay una emergencia, ella nada más basta con que llame y diga, necesito hablar con mi esposo, es una emergencia, inmediatamente le dan, pero no lo necesito realmente. Entonces les comenté que ya competían por estas cosas, traen los mejores celulares, los teléfonos inteligentes, y que sí son inteligentes, muchas veces más que nosotros, ¿no? Son inteligentes, se pasan esos teléfonos, ¿no? Pero en fin, ya es responsabilidad de cada uno de cómo lo estemos manejando, cómo lo estén manejando nuestros hijos, de los juegos, ¿sí? Tuve la oportunidad de conocer a familias que hace tiempo, cuando salieron los famosos PlayStation y todo ese asunto, los compraban a sus hijos, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de tener quietos a los hijos, ¿no? Mientras ellos realizaban otras actividades. Pero después de un tiempo empecé a notar cierta distracción en esos niños, un aislamiento en esos niños. Y yo sin conocer las estadísticas o lo que esto viene a repercutir, yo pensaba que esto era consecuencia de los videojuegos, porque se pasaban horas metidos, ¿no? En su cuarto jugando. A veces ni comían, a veces no hacían otra actividad más que estar jugando, ¿sí? Y ahora que cuando leí esta estadística, bueno, estos problemas que surgen con los videojuegos, pues sí me comprobó que efectivamente, ¿no? Esos jóvenes, ¿sí? Cuando yo los veo así muy distraídos y muy violentos, y procuro platicar con ellos, sí me comentan,
Ellos no se han dado cuenta, pero yo me doy cuenta de ese daño que les hizo los videojuegos, ¿no? Han sido violentos, muy distraídos, no saben hacer otra cosa, andan ensimismados. Ha provocado una serie tremenda de problemas, que creo que aquí en esta congregación no es el caso, ¿no? Pero si lo hubiera, creo que ya no tiene tanto ese auge de juegos hoy en día, ¿eh? No sé, sinceramente, pero sí creaba un vicio. Yo recuerdo que a mi sobrino le tenían que dar unas palizas tremendas porque se robaba el dinero, ¿sí? Para poderse ir a jugar a las famosas maquinitas o a los videojuegos. Le daban, lo buscábamos por todas partes, ¿no? Y ya de últimas decíamos, en las maquinitas, ahí lo encuentra. Y sí, efectivamente, yo recuerdo a mi primo que bajaba y lo subía, pero tremendo, se les perdía. Era algo tremendo que estaba provocando esto, ¿no? Hoy tienen la facilidad, hoy ya no se bajan a las maquinitas, a las calles, hoy ya les compras un videojuego, un Play o el otro famoso ESP, no, bueno, ese, la tableta, en la misma tableta, ¿no? En la computadora están, ya se lo compras y ya no hay necesidad de que se te pierda tu hijo en el ciber, ¿no? En el cibercafé que le llaman, que de café no tiene nada. Yo siempre vi puras computadoras y de café no había nada ahí, ¿no? Dulces y otras cosas, pues yo nunca le vi el café, pocas veces, ¿no? Pero sí, esto ha creado, ¿no? En los juegos, ¿sí? Además de que el uso continuo del videojuego puede generar molestias como dolor de cabeza, irritación de los ojos, dolores musculares y vicios de postura, por todo el tiempo que pasan los jóvenes o llegamos a pasar nosotros, ¿no? Porque ya no es un problema solo de niños jóvenes, también puede ser ya un problema de gente adulta, que estamos ahí metidos en esas cosas. Y esto es un breve nada más de los videojuegos. Y ahora de las amistades, hermanos. Hace años, antes de que Dios me llamara a esto, yo le preguntaba al pastor Salvita, que todos conocieron, le decía, bueno, pastor, tenía yo esa inquietud, ¿cómo prepara usted sus mensajes, no? Y él me decía, mira, nosotros los pastores preparamos los mensajes a través de las situaciones que vivimos con los hermanos, de lo que está pasando alrededor, de lo que podemos estar viendo, dice, y en base a eso nosotros preparamos. Cuando ya un problema es de continuo, ¿sí? Nosotros le pedimos dirección a Dios y Dios nos empieza a mostrar el asunto más claramente. Claro que para esto tenían que estar consultando revistas, consultando noticias, no sé, otras cosas, la misma escritura, que es muy importante, y ver todos estos daños. Y ahora que me tomé este tiempo para elaborar estos mensajes, efectivamente, hermanos, me puse a observar, a ver situaciones, y este problema del ataque de la familia está siendo muy de continuo ya en nuestra sociedad. Nos están atacando de diferentes maneras. Uno de los pastores dice que Satanás no está descansando, Satanás no está jugando realmente, él lo que quiere ver es familias desintegradas, ¿sí? Y pegándole a una familia, le pegan a 2, 3, 4 elementos de esa familia. ¿Sí? Porque los padres se divorcian y entonces los hijos ya no quieren saber nada, empiezan a no creer en el matrimonio, empiezan a hacer lo que les venga en gana y así situaciones. Y yo creo que uno de los problemas de esta chica que nos mencionaba Noemí ha sido esa de un hogar violento, de un divorcio de padres, no sé, algo ahí sucedió tan fuerte que le impresionó a esta chica y por eso salió de esa manera. Pero gracias a Dios que hay esperanza en esta mujer y hay esperanza en muchos de nosotros para poder restaurar nuestros matrimonios, no llegar a esas situaciones, porque Satanás le va a pegar no solo a la pareja, al matrimonio, le va a pegar a los hijos, hermano, y les va a pegar de una manera tremenda. Por eso su blanco fácil y directo son los matrimonios, y sobre todo al jefe de familia. Ahí es donde va a pegar el asunto. Y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado y estar cimentados en la palabra de Dios para que esto no llegue a suceder en nuestras vidas. Las amistades o amigos son un punto crucial en la vida de
nuestros hijos. Si me acompañan a Amós 3:3. Amós 3:3. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Ustedes creen que pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Nosotros o nuestros hijos, esto es algo, me cuesta sinceramente trabajo pensar que cuando nosotros hablamos de este versículo, ¿sí? Mi esposa tenía por costumbre decirles a nuestros hijos cuando iban a la escuela o a jugar, no sé, les decía, recuerda que Dios te ve, hijo. ¿Sí? Recuerda que Dios te ve. Y mucho tiempo estuvo así, ¿no? Recuerda que Dios te ve. Nosotros no te vemos, hijo, pero recuerda que Dios te ve. Y esto me llevó a reflexionar después de algún tiempo, en que nosotros les podemos estar hablando a nuestros hijos de la palabra de Dios, pero realmente hemos visto si ellos son realmente convertidos, hermanos. Porque esto les puede caer como, se les puede resbalar. Y fue en el caso de los míos, yo les platico. Les hablábamos mucho de Dios, pero realmente ellos no tenían una conversión en Cristo. No la tenían. Yo ahora cada vez que oramos por los jóvenes, yo no oro, sinceramente se los decía, porque Dios los guarde. Yo oro porque ellos se conviertan. Oro porque se conviertan, hermano. Y sobre todo cuando el Espíritu me da testimonio de que este hombrecito o esta mujercita no son hijos de Dios. No estoy juzgando, es muy atrevido juzgar y ver que si este es convertido y este no. Pero damos por hecho que todos nuestros jóvenes o todos nuestros adolescentes son convertidos, aman a Dios y oramos y le decimos, Señor, protégelos y esto, no. Más bien debiéramos nosotros como padres preocuparnos si nuestros hijos aman a Dios, son convertidos, han nacido de nuevo nuestros hijos. Y entonces si notamos que o nos damos cuenta que verdaderamente ellos son convertidos, entonces podemos orar por ellos. Porque Dios los guarde, hermanos. Y de lo contrario, entonces preocupémonos porque nuestros hijos conozcan al Señor, conozcan a Dios. Les platicaba yo la bofetada que me dio mi hijo la vez que me dijo, papá, yo voy a la iglesia solo porque usted me lleva. Hermanos, ¿ustedes se han preocupado por eso? O sea, le han preguntado a sus hijos, oye hijo, ¿tú vienes a la iglesia solo porque yo te traigo? ¿Porque no hay otra cosa que hacer en casa? Pero si tú le preguntaras a tu hijo y tu hijo o tu hija fuera honesta y le dijeras, oye hijo, si no fuéramos a la iglesia, ¿a dónde te gustaría ir? Y yo creo que ahí vamos a descubrir muchas cosas, hermanos. Pero a mí en ese aspecto me pegó y ahí me pude dar cuenta que entonces yo le estaba compartiendo a un hijo que pues no era ni convertido. E eso me hizo pensar en la otra y en el otro. Gracias a Dios, a los siguientes años él se pudo convertir y ahora ya está casado, está viviendo bien, creo yo, por las noticias que recibimos y los mensajes que me envía y los agradecimientos que me da, que creo yo sin haber sido un buen padre, ¿sí? Pero él lo que me escribe y me dice, gracias papá por sus consejos, porque ahora que tengo hijos yo puedo ver esto y esto. Gracias por aquello, por lo otro. ¿Sí? A veces se me criticaba porque era yo muy severo con él, de correrlo de la casa o de correrlos, ¿sí? Pero recuerdo la vez que lo corrí de casa y regresó a casa a los 16 años, lo corrí de casa o 15 años tenía él, por las actitudes que él tenía. Le digo, ¿sabes qué? Aquí no puedes vivir así, vámonos, ¿sí? Él regresó y yo recuerdo que en aquella ocasión regresó a casa y estábamos comiendo y después de hablar, de pedirme perdón y todo ese asunto y le puse las reglas que había en casa, ¿sí? Empezó a platicar como si nada y eso a mí me inquietó, ¿no? Recuerdo que más tarde tomé el teléfono y le hablé al pastor Guillermo y le dije, oiga, ¿qué cree que la actitud de mi hijo es esta y esta? Y él me dijo, ¿sabes qué? Tu hijo te está mandando un mensaje, te está diciendo gracias papá por lo que usted me hizo.
Le digo, entonces esto no es de que le valió. Dice, no, porque yo lo interpretaba así, pues ya bien tranquilo, ¿no? A la otra me la va a hacer. Dice, no, tu hijo te está mandando un mensaje, gracias papá por lo que usted hizo. Díganme cuándo volvió a tener una actitud así. Tenía otras, no, pero al menos esa que propició que yo lo corriera de casa ya no la volvió a tener. Pero nos amamos tanto, hermanos, ¿sí? Que no nos atrevemos a hacer esto. En la elección de sus amistades, amigos, nuestros hijos reflejan en buena medida los principios y valores que han adquirido en el hogar o en la familia. Observa, investiga las amistades de tus hijos y ahí te vas a dar cuenta a quiénes están buscando. Lo que tú les estás reflejando a los hijos, eso es lo que ellos van a buscar. Eso es lo que ellos van a buscar. Lo que tú le estés proyectando, las libertades que tú les des, ahí tus hijos en las amistades, ahí lo vas a ver. Cuando mi hijo no tenía una identidad en Cristo Jesús, él estaba buscando una identidad allá afuera. ¿Sí? Se trataba de vestir como todos aquellos chicos, tratando de ser aceptado. Y yo no tenía yo la sabiduría para educarlo a él en esa manera. Pero recuerdo que una vez le corté los pantalones y le dije, ¿quieres traer los pantalones a media nalga, hijo, como se dice? Le digo, pues ahora los vas a traer. Y recuerdo que le corté los pantalones y para que el día que te los subas, porque ellos eran muy listos, cuando llegaban a la escuela, a la entrada, se subían los pantalones, se los acomodaban. Y dije, y el día en que tú te subas el pantalón a la entrada de la escuela, pues te va a quedar chincolo y te va a dar pena, ¿no? A los 2-3 días me dijo, papá, pues es que no. Digo, pues cómprate tu pantalón. Porque además estás cortando algo que a mí me costó. Estás maltratando algo que a mí me costó, hijo. Y con eso que estás haciendo, a mí me estás diciendo, papá, no me importa lo que usted ha gastado conmigo. Ese es el mensaje que nos mandan nuestros hijos. Papá, no me interesa lo que usted esté haciendo por mí. Porque ellos están desperdiciando lo que nosotros les damos. Lo que a ti te cuesta despertarte todos los días a las 6 de la mañana para irte a trabajar y luego que veas que tus hijos no están siendo correctos con lo que tú les das, te lo están mandando al viento el asunto. Ese es el mensaje que envían nuestros hijos. Igual con las amistades pasa. Ellos reflejan esos valores con las amistades. Por eso es necesario que como padres debamos conocer a las amistades con quienes se relacionan nuestros hijos. Es muy importante que las conozcamos, hermanos. Es muy importante. Eran batallas, y yo les platico como testimonio este asunto. Eran pleitos, ¿sí? Porque yo no aceptaba a muchos amigos de mis hijos y amigas. Cuando mis hijos jamás fueron a hacer tareas a las casas de amigos, aunque mi esposa siempre me decía, es que yo conozco a su mamá, yo conozco esto, y yo le decía, sí, pero no conoces a su papá, no conoces a sus hermanos, no conoces a sus tíos, porque dentro de esos puede haber un violador ahí, o alguien que me pueda tocar a mis hijos. Conoces a la mamá porque la conoces de la escuela, pero no conoces a todos los que están ahí al lado. Y por esa razón mis hijos no van, le dije. Y eran batallas, hermanos, pleitos. Pero gracias a Dios que estuvo ahí presente y pudo acomodar todos estos asuntos, hermanos. Teníamos que papás, preocupémonos por conocer las amistades de nuestros hijos. ¿Con quiénes se están juntando? ¿Con quiénes se van a quedar a casa? El día que me llegó uno de mis hijos, pónganlo así, hombre o mujer, como quieran, ¿sí? Con aliento a cerveza, fue el último día que se fue a la escuela. Dije, aquí le mocho el asunto, porque además yo conocía el carácter de él o de ella. Y dije, hasta aquí le mocho, ya no más, hija, se acabó. Dices que los amigos, papá, y mira esto, ellos me dijeron y todo ese asunto. Pues sí, se acabó. Ya no hay más, hija, ya no hay más, hijo. Y gracias a Dios pude tener el respaldo de Dios, porque ahora puedo ver el fruto de esa situación. Pero padres, debemos de vigilar, vuelvo a repetir, vigilar las amistades. No se enojen si les decimos, mira, este sí, este no.
o que vengan a consultarnos, de alguna manera conocemos a las familias, podemos, pero se molestan a veces, se enojan. Y hasta que ven a los hijos perdidos, entonces, sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo nos veniste a preguntar? ¿Cuándo veniste a ver este asunto? No nos engañemos, papás, no nos engañemos. Una amistad no recomendable puede afectar profundamente la vida de nuestros hijos y puede llegar a convertirse en un punto de conflicto en las relaciones de la familia. La mamá la acepta, el papá no lo acepta. Y los hijos son tan listos que se inclinan, van a un lado, van con la mamá o van con el papá y ahí empiezan los conflictos de familia. Es que mi papá sí lo acepta y tú no, tú te opones y ahí empieza y esto crea problemas. Por eso andarán dos juntos sin antes que se pongan de acuerdo. Esto crea conflictos por nosotros no estar de acuerdo como papás en las amistades de nuestros hijos. Ver, no todo parece bueno en cuanto a las amistades. Primera los Corintios 15:33 nos dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No nos dejemos engañar, dice el apóstol Pablo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si tu hijo el día de mañana o tu hija llega el día de mañana con ciertas actitudes, pues pregúntate, si tú no se las has dado, pregúntate de dónde están, de dónde vienen, así de sencillo. Oye hijo, yo no te he enseñado esto, ¿por qué vienes con esto? ¿Con quién te estás juntando? ¿Quiénes son tus amigos? Aún en la iglesia, aún aquí en el Triunfo, no hay buenas amistades, es lamentable decirlo, pero no hay buenas amistades. No las hay, ni como mayores. Por eso aplaudo a lo que decía el apóstol Pablo. He oído entre ustedes, dice el apóstol Pablo, que hay problemas entre ustedes, hay disensiones. ¿Sí? Dice, y en parte lo creo, dice el apóstol Pablo. Porque es necesario que se vean los que son aprobados ante el Señor. Y hermanos, si tú quieres ser aprobado ante el Señor, cuida tu manera de conducirte, cuida tu manera de estar guiando a tus hijos. Yo quiero ser aprobado sinceramente ante Dios. ¿Quién no quiere ser aprobado ante Dios? ¿Va a haber problemas en la iglesia? Sí, los va a haber. ¿Va a haber malas amistades? Sí, las va a haber. Lo va a haber. Pero el apóstol por revelación de Dios decía, lo creo. En parte lo creo, porque es necesario que se vean los que están aprobados ante Dios. Eso es el motivo principal de lo cual Pablo les decía que sí creía esas malas amistades. Conozcamos a los amigos o a las amigas de nuestros hijos y a sus padres. Al hacer esto podremos ver si los amigos son una buena influencia para nuestros hijos. Conozcámoslo, tomémonos el tiempo para investigar con quién estás saliendo, con quién te estás quedando. Entérense dónde están sus hijos y lo que están haciendo. Cuando los hijos están en casa, los padres deben supervisar sus actividades. Les platicaba yo que antes de conocer a Cristo anduve en situaciones desagradables y de alguna manera, no sé, esto me ayudó porque mis hijos no me podían ver la cara tan fácilmente. Yo burlé muchas cosas de mi padre, déjenme decirles. Yo sabía cómo bailarme a mi papá y muchos de nuestros hijos saben cómo bailarnos, hermanos. ¿Sí? Yo sabía cómo sacarle una firma, ¿sí?, a mi padre de una boleta de calificaciones mala. ¿Sí? Y se los digo con vergüenza, hermanos. Pude falsificar la firma de mi padre, lo pude hacer. ¿Sí? Sabía yo escabullirme y decirle a dónde me iba y todo ese asunto, y miren él, ni en cuenta. Entonces cuando mis hijos pretendieron hacerme lo mismo, dije, ¿sabes qué? Pues no te pases, mano, porque yo sabía hacer eso. Así es que a mí no me vienes. Sí, recuerdo que una vez uno de mis hijos me trajo una calificación con 10, ¿no?
Y yo bien contento, no, bravo, mira, pum. Y se la firmé, no, gustoso. Y a los 2, 3 meses, ¿sí? Me regresa con ese trabajo, pero con mala nota. Le digo, oye, ¿qué pasó? Si la vez pasada sacaste 10 y todo eso. Y se va agachando. Y me dice, no, pues es que copié. O sea, yo recordaba lo que él me había traído. Los hijos son muy listos, hermanos. Dice, no, papá, es que copié. Y le dije, ¿sabes qué? Eres un ratero. Eres un ladrón, le copiaste a otro. Más vale que me hubieras dicho, papá, no puedo en esto. Y los dos trabajamos en esto, hijo. Pero esto que hiciste fue una trampa. Se lo arranqué de su cuaderno. A lo mejor era muy severo, vuelvo a decirles, ni estoy dando ejemplos para que ustedes lo hagan, pero tengamos el cuidado adecuado con nuestros hijos. Nos conocen, nuestros hijos saben muchas cosas de nosotros, nos ven, nos observan, hermanos. Saben de qué pie cojeamos de alguna manera, pero nosotros pidámosle esa sabiduría a Dios y veamos ese asunto. Cuando están fuera de casa, los padres deben asegurarse de saber dónde están sus hijos, con quién y qué están haciendo. Asegúrate con quién van tus hijos, dónde están, si es que los dejas ir, ¿no? Pero asegúrate quiénes están rodeando. A lo mejor sí conoces al papá y a la mamá, pero no conoces a aquellos que le están rodeando. A lo mejor ahí vive el tío o la tía, no sé, el primo, no lo sé. O ya esa familia tiene adolescentes, están despertando a otras cosas, tus hijos son pequeños. Hermanos, no nos engañemos, hay peligro. Necesitamos conocer bien a esas amistades, a esas familias a las cuales van nuestros hijos. Porque podemos sufrir verdaderamente, podemos sufrir si no tenemos ese cuidado adecuado. La familia. Estos son los 2 últimos puntos que me faltaban, y ahora quiero tocar este tema de la familia. ¿Qué tenía Dios en mente cuando creó a la familia? ¿Qué imagen vivía en su corazón cuando le dio a Adán y Eva la instrucción de llenar la tierra? La familia no es una invención humana, sino que fue establecida por Dios mismo. Es Dios quien desde el jardín del Edén nos dio un modelo que sigue vigente para los hogares de nuestro tiempo, hermanos. Satanás se ha encargado de destruir. Satanás se está encargando de distorsionar a la familia. No es el modelo de Dios. Las familias que hoy conocemos, violentas, que se están destruyendo, no es el modelo de Dios. No lo es. Pero Satanás se está encargando de eso. Y si nosotros tantito le damos lugar al diablo, va a penetrar, hermanos. Tantito le abramos una puerta, va a penetrar ahí. Hace unos días platicábamos con un matrimonio, hermanos, y al estar orando y ver la actitud que él tenía y yo cerrar los ojos, ¿sí? En ese momento me olvidé de la oración que teníamos y solo pude decirle a Dios, Señor, gracias. Gracias porque yo estuve, sobre todo cuando mi hermano Rubén dijo que estábamos a un punto de cometer apostasía. Yo le dije a Dios, gracias Dios, porque tú me libraste de eso. Pude sentir en ese momento lo que pudiera estar sufriendo, lo que pudiera pasar hacia esa familia, si no remediaban el asunto. Y dije, gracias Dios, porque yo estuve a punto, aunque yo creía que todo podía ser suavecito, Señor, pero pude caer en esto y apostatar, Señor. Y qué terrible es apostatar, negar a mi Señor Jesucristo. Es terrible, hermanos. Es terrible. Y eso me llevó a darle agradecimiento a Dios, porque estuve a punto. Pero gracias a Dios que me habló a tiempo. Es Dios. Si necesitamos y deseamos un hogar fuerte y feliz, necesitamos volver al modelo original. Las familias de hoy se ven amenazadas, están siendo objeto del blanco de tantos estímulos del mundo. Necesitamos hacer un alto, hermanos, y preguntarnos, ¿cómo puedo proteger a mi familia? ¿Qué puedo hacer para proteger a mi familia, varones, principalmente?
No estemos tan cómodos creyendo que todo está funcionando bien. Platiquemos con nuestros hijos, con nuestras esposas. ¿Qué puedo hacer? ¿Hacia dónde se dirige mi familia? ¿Cuál es el propósito que mi familia debe cumplir? Todas estas interrogantes deben de estar ahora como creyentes en Cristo. Yo hago mucho énfasis en esto. Si tú eres hijo de Dios, eres bautizado, eres convertido, pregúntate esto, hermano. ¿Hacia dónde está yendo tu familia? ¿Cuál es el propósito que Dios estableció para la familia? ¿Cuál es? Y este propósito lo vamos a ver en Génesis 12:3, si me acompañan. En un principio fue este propósito para Abraham, pero creo que también aplica para nosotros. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, le está diciendo Dios a Abraham, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y te lo dice a ti Dios, porque esto también se cumple en nuestras vidas. Ahora como hijos de Dios, esto también te dice a Dios a ti. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Sin duda tu familia también ha sido llamada a bendecir a otras familias. Nuestros hijos están destinados a servir a otras generaciones, hermanos. Nuestros hijos están destinados a servir a otras generaciones. Escuchaba yo una estadística hace unos días que en un periodo de 40 años, 30, 40 años, la población en México va a ser de adultos. ¿Por qué? Porque las familias nuevas ya no quieren tener hijos, o uno a lo mucho, y se espantan. Si tú les hablas de otro hijo, ay no, ¿cómo crees? Con uno basta. Entonces todo esto, ¿sí? Mi oración es también por los jóvenes, es que porque yo creo que estos jóvenes, ustedes jóvenes, son los que van a sucedernos a nosotros, a esta generación de pastores, ustedes las van a suceder. Pero si no se guardan, si no padres no están al pendiente de esos hijos, estas generaciones van a terminarse. Van a terminarse estas generaciones. Y entonces ya no van a ser bendecidas otras familias. Ahí es donde está pegando el enemigo. A lo mejor tú ahora no sientes el llamado de Dios, yo nunca lo sentí, el llamado de Dios en esta situación. Y no lo digo por desprecio. Pero a lo mejor tú en este momento dices, bueno, yo ni pastor voy a ser, ni esto. ¿Cómo sabes si Dios te puede usar? Yo recuerdo que a mi mamá le decían en la escuela, si nosotros calificáramos el buen comportamiento de los jóvenes, de los niños que no hablaran, dice, yo a su hijo le ponía 10, porque yo no hablaba, hermanos. Yo no hablaba, ¿sí? Decía, yo a su hijo le ponía 10, dice. Porque no habla, no participa, no hace nada. En serio. Y ahora si alguien me hubiera dicho en ese entonces, tú te ibas a parar ahí y podías exponer la palabra de Dios, solo es un recurso de Dios, es algo que Dios me da. Yo mismo me sorprendo a veces, no estoy diciendo que soy el mejor predicador, hermanos, pero yo mismo me sorprendo a veces, Señor, ¿por qué haces esto? Y termino reconociendo que solo soy un vaso del Señor. Lo más vil y menospreciado, lo digo sinceramente, con sencillez, a esos son a los que escoge Dios, a lo más vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Y cuidemos nuestro corazón como pastores. Pero son estas generaciones, hermanos, que están destruyendo, generaciones que nos van a suceder en los siguientes años. Y es por las que tenemos que estar orando, tenemos que estar fijándonos cuáles son sus amistades, dónde están yendo, con quiénes se van, qué están viendo. Los hijos necesitan ser enseñados, instruidos de acuerdo con la palabra de Dios, no como las filosofías de moda de este mundo. Les comentaba yo y me entristece ver todo esto en el transporte público, en uno de los transportes que yo tomo, es un camión que va a la Prepa 2. Pasa por la Prepa 2 en Churubusco.
Y los comentarios de la mayoría de los jóvenes es más hacia arriba, hacia el profesionalismo, ¿no? Y me entristece ver que solo su corazón está en eso. De Dios no hablan nada. Solo que ya me voy a meter a estudiar inglés porque ahora ya es indispensable para esto. Sí lo es indispensable, pero ¿dónde estás dejando a Dios en tu vida? O sea, tú puedes ser, no sé, terminar un doctorado, no sé, pero sin Dios. Sin Dios. No lo sé, me entristece ver sinceramente a estos jóvenes cada vez que tomo ese camión y siempre van hablando de esto, ¿no? Y que yo voy sobre esto y que voy sobre el otro y que voy acá y más y hasta hablan del extranjero y que si llego a la universidad ahí me voy a ir o sea, no estoy en desacuerdo con todo eso, ¿no? Pero eso es lo que hay en su corazón. Eso es lo que les han inculcado. Hoy hay un eslogan ahí en una universidad que paso a diario y un letrero grandísimo y dice la chica que está ahí en el póster, dice: yo me preparo para la vida, por eso estudio en... Dije, ¿te preparas para la vida? Te preparas para a lo mejor tener un buen trabajo, ¿no? Te preparas en matemáticas, en arquitectura o en algo, pero eso no es prepararte para la vida. Prepararte la vida es el tener el temor de Dios. Ese es tener el temor de Dios. Sí, te preparas para ser un ingeniero o lo que quieras, ¿no? Y tener un buen trabajo y ganar mucho billete, pero ¿te preparas para la vida? ¿Te preparas para la vida? Solo el prepararnos para la vida es tener al Señor Jesús, tener a Dios en nuestras vidas, hermanos. ¿De qué sirve ganar el mundo? Hoy más que nunca la educación de los hijos requiere de un fuerte compromiso por parte de los padres, principalmente del papá. Nadie ha dicho que ser papá o mamá fuera fácil. Tal vez resulte ser el trabajo más complicado y exigente que exige, hermanos. Pero nadie nos enseñó a ser papás, nadie. Pero sí preocupémonos. Dios sí nos dice, a vernos humanamente nadie nos ha enseñado, pero la palabra de Dios sí nos enseña a ser papás. Pero va a haber disciplina. Lo que compartía mi hermano Rubens en la mañana fue tremendo también, hermanos. ¿Sí? Atrevámonos a corregir, a disciplinar, hermanos. Y más cuando vemos que nuestras familias se están desintegrando, se están yendo. Los hijos se están yendo, se están destruyendo. Papá se está destruyendo, mamá se está destruyendo. Es cierto, hermanos. Ser padres puede traer muchos dolores de cabeza, pero desde luego brinda satisfacciones que ningún otro trabajo puede dar. Fortalecer la familia es acercarla a Dios, encauzarla por el camino que Él diseñó para ella y para el que fue creada. Primera de Reyes 7:21 lo comenté en el mensaje anterior de hace 15 días, ¿sí? Cuando el rey Salomón construyó el templo de Jerusalén, mandó a Hiram de Tiro, un habilidoso artesano de bronce, que construyera 2 columnas macizas que sostuvieran el vestíbulo de la enorme estructura. A una de las gruesas columnas le llamó Joaquín o Jaquín, y a la otra Boaz. Joaquín, que quiere decir Él establece, y Boaz, en Él hay fuerza. Estas 2 columnas simbolizan, hermanos, estabilidad y fuerza, y juntas establecen seguridad. Por algo está escrito ahí, hermanos, no nada más para que tengamos, pero estas 2 columnas, ¿sí?, representaban fortaleza y estabilidad. Y nosotros estamos levantando estas columnas en nuestras familias. Estamos levantando seguridad y fortaleza en nuestras familias. Nuestros hijos pueden estar confiados en nuestro hogar, pueden estar seguros ahí en nuestro hogar. Hemos levantado esta fortaleza, esta fuerza. Yo les decía que aún hay esperanza, hermanos, aún cuando vemos más estos ataques del enemigo a nuestras familias. Hemos levantado esto. Ya no nos basta con decir, es responsabilidad de Él. Toda su vida ha escuchado, mi hijo, de la palabra de Dios. Sí, ha escuchado, hemos escuchado. Mis hijos escucharon toda la vida de la palabra de Dios, pero ellos no habían hecho una decisión por Cristo.
Hasta después de tiempo después ellos recibieron. No te confíes que porque tu hijo viene todos los domingos aquí y escuchar la palabra ya es un hijo de Dios. No, no lo es. Bueno, creo saber que no lo es. Investígalo, hermano, preocúpate por esa situación. Fortalecer la familia es acercarla a Dios, encauzarla por el camino que Él diseñó para ella y para el que fue creada. Estas dos columnas simbolizaban estabilidad y fuerza, juntas establecían seguridad. Padres, nosotros debemos construir esas cualidades en las vidas de nuestros hijos a temprana edad. Si hacemos esto, produciremos hijos estables y seguros. La estabilidad y fuerza que nosotros les proporcionemos al llevarlos a entregar sus vidas a Cristo, la seguridad, la estabilidad y fuerza, que nosotros les proporcionemos al llevarlos a entregar sus vidas a Cristo, será su mejor defensa, su mejor título profesional, su mejor certificado, su mejor garantía, que nuestros hijos entreguen su vida a Cristo Jesús, hermanos. Recuerdo que cuando nos fuimos al retiro y se acercó el pastor y me dijo, el pastor Guillermo, y me dijo, tu hijo se quiere bautizar. Después de la declaración que me había dicho años antes, ese día para mí fue lo mejor, hermanos. Que mi hijo entregara su vida a Cristo. Que mi hijo entregara, fue lo mejor, no puede venir otra cosa. Pero que él entregara su vida a Cristo. Eso fue lo mejor para mí. El día que esto suceda, entonces nuestros hijos comprenderán que aunque todo les es permitido, no todo les conviene. Ahorita podemos prohibirles todo, hermanos, todo, pero no lo entienden. El día que nuestros hijos vengan a un reconocimiento de Jesucristo, entonces van a poder entender esto. No todo me es permitido, pero no todo me conviene. Mientras van a hacer caso a las amistades, mientras van a hacer caso a todo lo demás. ¿Sí? Porque no tienen este fundamento que es la roca, que es Cristo Jesús. Y yo inicié en aquel entonces con Lucas 6, 47 al 49, si me acompañan, y con esto termino. Y les dije que no perdieran esto de su memoria, que lo mantuvieran siempre ahí, hermanos. Lucas 6, 47 al 49. Me gusta, aunque también lo podemos ver en Mateo, pero me gusta aquí cómo lo dice Lucas. ¿Por qué? Por esto dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. El desastre fue terrible. Tomé un artículo de nuestro hermano Denis, en la segunda parte, solo voy a leer esto. La segunda parte de este artículo lo pueden ver en el boletín del día de hoy, pero él habla acerca de esto, hermanos. Jesús tenía la costumbre de hablar a sus discípulos por medio de parábolas. Las parábolas son una forma de lenguaje oral que utiliza eventos cotidianos para ilustrar una moraleja o una enseñanza para poner en práctica. Ya que las cosas espirituales son por definición inmateriales, Jesús debía encontrar una manera de dejar su enseñanza en el espíritu de la gente. Nada como la construcción de una casa para ilustrar la vida, la cual no es fácil de definir sin caer en concepciones filosóficas o abstractas, ¿no? Difíciles de entender. ¿Qué es lo que Jesús buscaba hacer con su auditorio? 1. Despertar su conciencia. Es asombroso ver cómo vivimos nuestra vida con cierta despreocupación e inconsciencia.
Esto es propio de nuestra naturaleza que conserva concepciones infantiles. Hay muchas cosas de las cuales los niños son inconscientes, las obligaciones y responsabilidades, los retos y desafíos del futuro, etc. Estando en un universo protegido, se dan muy poca cuenta de los pormenores de la vida. Lo mismo pasa con usted y conmigo. Es por eso que a veces metemos la pata y hacemos errores increíbles. La conciencia, más allá de la pequeña voz que nos habla, es la facultad de ser consciente, de ver, percibir, discernir lo que pasa a la vez en nosotros y al exterior de nosotros. La gente consciente tiene una ventaja sobre los demás porque toma el tiempo de reflexionar, de comprender y así elevarse más allá de las circunstancias de la vida. Jesús dice que la vida es como una casa. Esta se construye sólidamente por gente que sabe lo que hay que hacer y no deja nada al azar. La primera lección: la gente fracasa en la vida porque no comprende. 2. Perfeccionar su conocimiento. Jesús utiliza la ilustración de un constructor y su construcción. De hecho, habla de dos constructores y de dos construcciones. Un constructor sabio conoce los lugares y los encuentra correctamente. Su conocimiento del terreno y de la construcción le ayuda a hacer elecciones apropiadas. En la época y en las regiones en donde Jesús enseñaba, un lugar podía ser muy seco en verano y después transformarse en un torrente desencadenado en el otoño. El constructor inexperto que construye su casa en un lugar así, corría el riesgo de que se la llevara la corriente. El constructor necio, a pesar del deseo de construir su casa, puede encontrarse ante una gran cantidad de problemas por no haber tomado el tiempo de comprender, aprender y desarrollar sus conocimientos. ¿Qué es el conocimiento? Es el conjunto de informaciones que poseemos sobre un tema dado. Es la acumulación de nuestro saber, es nuestra ciencia propia, la experiencia que tenemos en un dominio preciso. El conocimiento es un poder. La gente que posee el conocimiento tiene ventaja sobre los ignorantes. Y aquí nos enseña una segunda lección: la gente fracasa en la vida porque no sabe. Tercero, modificar su creencia. La gente a la que se dirigía Jesús era particularmente y profundamente religiosa. Rendían culto a Dios con mucho celo e intensidad, pero a menudo sin que eso se reflejara en su manera de comportarse. Evidentemente, el ser humano tal como es no ha evolucionado mucho desde entonces. Mucha gente se jacta de ser creyente sin que su vida sea el reflejo y la expresión de su creencia. Viven un cristianismo que yo califico de virtual e imaginario, sin que nada en realidad se aplique concretamente en su propia vida y en sus relaciones. Jesús les decía: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Jesús insiste aquí en el hecho de que son aquellos que escuchan y ponen en práctica sus palabras los que son parecidos a un constructor sabio y prudente. Aquellos que no son más que auditores pasivos y olvidadizos no experimentarán jamás una vida feliz y significativa. Podemos pasar nuestra vida confesando y profesando los principios bíblicos sin ponerlos en práctica ni experimentar todos sus efectos maravillosos y positivos. Tercera lección: la gente fracasa en la vida porque no hace lo debido. Meditemos en esta parábola del constructor, hermanos. Meditemos. Quienes se llevaron este artículo del hermano Denis el mes pasado, hoy tienen la segunda parte ahí, si no es que ya se acabaron. Pero esto es el ejemplo que toma nuestro Señor Jesús de la familia. Meditemos en esto, hablemos con Dios y pidámosle sabiduría para nuestras familias. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Nos quedamos a comer. Va a estar muy rica la comida, hermanos. De todas maneras tienen que ir a comer. Mejor hagan el gasto aquí y tengan comunión con los hermanos. No huyan. Vamos a comer. Oremos, estemos de pie, por favor. Te agradecemos, Señor, por tu presencia, por tu espíritu, por la palabra que el día de hoy nos diste. Continúa trayendo tu gracia sobre nuestros corazones y que podamos comunicar, que podamos convivir. Gracias, Señor, porque tú eres muy precioso. Completa tu buena obra
hasta el día de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén. El que la obra en ti comenzó, el que la obra en ti comenzó, fiel será en perfeccionarla, fiel será en perfeccionarla. El que en ti comenzó, perfeccionará lo que en ti empezó. Cristo es el que te perfeccionará. Cristo es el que te perfeccionará. Fiel será en perfeccionarte, fiel será en perfeccionarte. El que en ti comenzó, perfeccionará lo que en ti empezó. Saludémonos, hermanos. La, 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 la. La, 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 la. Fiel será en perfeccionarte, fiel será en perfeccionarte. El que en ti comenzó, perfeccionará lo que en ti empezó. El que en ti comenzó, perfeccionará lo que en ti empezó. El que en ti comenzó, perfeccionará lo que en ti empezó. El Señor te guarde y buen provecho. Esperamos que algunos varones nos ayuden a poner las 15 mesas, por favor. Gracias.